Buenas tardes. Mi nombre es María Rubí Carrillo Durazo. Soy alumna de la licenciatura de Psicología en la Universidad Vizcaya de las Américas, en la materia de Filosofía del maestro Fabián Flores. Esta vez vamos a hablar de la teoría cartesiana. Para hablar de la teoría cartesiana hablaremos un poco de Descartes, un filósofo francés que, pues, por encontrarse en su época dominado por la iglesia, pues él estudió estudió en un colegio que dependía de pues mandatarios religiosos, y todo lo que le enseñaron estaba enfocado a la religión y a la política o a la milicia. Entonces, cuando salió, él se sentía decepcionado porque se dio cuenta que había un conocimiento más allá de lo que decía la religión o la política o la milicia, y que realmente él quería ir en la búsqueda de la verdad y la búsqueda de ese conocimiento, pero comprobado. Entonces, como en aquella época lo que dijera la iglesia era pues lo que imperaba, la palabra que dominaba, pues entonces él creó algo que, en vez de ponerle método, le puso discurso, para que la iglesia no se le fuera encima y no dijera que estaba enseñando una nueva doctrina. Entonces, así fue como comenzó el método cartesiano. La bibliografía nos dice que Descartes tuvo una gripa muy fuerte en sus tiempos cuando él empezaba a investigar, y que entre la fiebre este método le fue revelado, ¿no? Y tiempo después fue cuando él creó este tratado, pero a manera de como si fuera su pensamiento, ¿no? Como que él no estaba enseñando a nadie, él nomás pensaba y hablaba nomás. Entonces, este, este método primero nos señala que la duda es lo único cierto que tenemos, que nosotros podemos tener el principio de la duda, que hasta que no se compruebe que existe algo, todo es dudable. Entonces empieza este método diciéndonos así, que para que algo se compruebe, que para que algo sea cierto, tiene que ser comprobable. Y tiene que ser comprobable con ejemplos claros y medidos de diferentes métodos. Entonces, de diferentes maneras, mejor dicho. Entonces, observable, medible y de diferentes maneras. Después de haberse analizado así, es cuando ya podemos dar por cierto lo que se dice que es cierto. Pero mientras no se compruebe, nada es cierto, ¿no? Eso nos dice en el primer principio de Descartes. El segundo principio es el principio del análisis o la descomposición, que dice que todo tiene que ser defragmentado, partido en la mayor cantidad de pedacitos posibles y resuelto individualmente el problema desde lo más sencillo hasta lo más difícil,
resolviendo cada una de las partes en lo individual y partirse en cuantos pedazos sea necesario. Entonces dice que con esto evitaremos la prevención y dar por hecho algo que no es cierto. Después nos dice que ya que hayamos resuelto el problema en tantos pedacitos como sea posible, hay que tratar de componerlo. Y viene el principio de la composición y síntesis. ¿De qué se trata esto? De, ya que lo deshiciste, bueno, ahora compónlo, pero pásalo por distintos filtros, o sea, llevando cada uno de los porqués, de las razones de por qué es comprobable, sin brincarte cada una de las certezas. Ibas diciendo por qué, por ejemplo, con lo del agua, por qué es inolora, por qué es incolora y por qué es insabora, por ejemplo, por poner un ejemplo así, y lo vas uniendo hasta que compruebes que todas las partes del método se volvieron a juntar y que todo lo que estás diciendo es verdadero. Y luego, ya por último, el cuarto principio, que nos dice que es el principio de la numeración o verificación, que agarras todo lo anterior y lo enumeras. Ahora sí, paso 1, paso 2, paso 1, el agua es incolora. ¿Por qué? Porque no tiene color. Paso 2, el agua es inolora. ¿Por qué? Porque no huele. El agua es insabora. ¿Por qué? Porque no sabe a nada. Los unes y verificas que esto sea cierto. Y por último, ahí es donde puedes decir que lo que estás diciendo que es cierto, realmente es cierto. Y por eso es que Descartes dice que lo único que es cierto y que te lleva a la verdad es la duda. Y luego nos pide el maestro Fabián que le expliquemos qué era lo que Descartes opinaba sobre el mundo y sobre la humanidad. O sea, cómo lo concebía. Y bueno, después de tanto leer, yo creo que Descartes describe, esa es la conclusión a la que llego yo, que Descartes describe como si el ser humano estuviera compuesto de alma, que viene siendo la mente para él, y espíritu, que viene siendo pues como los pensamientos, según entiendo yo, y que según Descartes, así lo interpreto yo, el ser humano, sus pensamientos rigen lo que el ser humano, cómo va a reaccionar, cómo va a enfrentarse a sus miedos, a sus impulsos. Él llama impulsos a los pensamientos que el hombre tiene, pero realmente, y dice que los espíritus impulsan al hombre a ir tras algo. Por ejemplo, si el miedo le da miedo, si el miedo lo paraliza, o sigue en busca de eso que le da miedo, ¿cómo va a reaccionar? Bueno, pero yo aquí entiendo que pues sí somos alma y mente, pero no la mente como un espíritu, sino la mente como algo que se conecta. Bien decía Descartes,
pero es como si eh, ahora es bien sabido que el pensamiento pues rige al ser humano y de acuerdo a lo que va viviendo es como va construyendo su pensamiento. Entonces, pues Descartes dice que el pensamiento más bien lo define como un impulso él, y dice que eso es lo que es el hombre, que se conecta, que los espíritus lo conectan con sus impulsos. Más yo pienso que aquí es lo que quiere decir que el pensamiento lo conecta con su emoción y así es como reacciona el, el ser, el, el ser humano, el hombre. Y, y pues él dice que todo, eh, bueno, el hombre es creación de Dios, todo en sí, en el hombre. Y que lo exterior se escapa de Dios. Eh, entonces, que la resistencia es lo que viene siendo eh, lo externo del mundo y es lo que se escapa de Dios. El Descartes decía también que había un genio maligno que, que, que nos controlaba y podía hacer que viéramos como una realidad cierta lo que no era cierto. Pero después dice Descartes que ese genio maligno no puede existir, por esto que si Dios es tan bueno, como no puede dejar que creamos verdadero algo que no es verdadero. Es por eso que salvo la parte espiritual, él dice que todo es comprobable. Él dice que el hombre nace de la existencia de Dios, pero todo lo que tiene el hombre es comprobable mediante el método del que les acabo de hablar. Bueno, espero que sea del agrado del maestro y pues esta es mi conclusión.